La cruda realidad de la vida medieval. Una experiencia estremecedora. ¿Piensas que tu vida actual es complicada? Créeme, durarías menos de un día en la Edad Media. Las comodidades modernas nos han vuelto frágiles y las condiciones que enfrentaban las personas en aquella época te dejarían con la mandíbula colgando. Empecemos por lo básico, la comida. Y no es la parte buena. Olvídate de los banquetes de película con aves al horno y copas rebosantes. Para la mayoría de la población, la comida era simple, repetitiva y a veces riesgosa. El platillo estrella de los campesinos se llamaba pottage, una especie de sopa aguada hecha con cualquier vegetal disponible, cocinada durante días en el mismo caldero. La versión medieval del guisito de mamá, solo que sin cariño y posiblemente con ingredientes poco apetecibles. El pan era el alimento diario por excelencia, pero muy distinto al que compras en el supermercado. Era denso, oscuro y con textura difícil de ignorar. El grano se molía entre piedras, lo que incorporaba diminutos fragmentos de roca. La gente de entonces tenía mandíbulas más resistentes, no por evolución, sino por necesidad. Masticaban casi como si comieran grava gourmet. Y aquí va un dato curioso y algo inquietante. Muchos panes estaban hechos con centeno, que a veces era invadido por un hongo llamado cornezuelo. Este intruso podía causar efectos como alucinaciones o una sensación intensa de ardor. Algunos estudiosos incluso sugieren que episodios de histeria colectiva, como las cazas de brujas, podrían haberse originado por estos incidentes masivos. O sea, no era magia negra, era pan mal horneado. La carne era un lujo reservado para ocasiones especiales. Cuando se conseguía, no siempre estaba en las mejores condiciones, ya que no existía la refrigeración. Para disimular su estado, se le agregaban muchas especias si había presupuesto. Si no, tocaba respirar poco y masticar con fe. La conocida regla de los 5 segundos, aplicada a comida en el suelo, en la Edad Media era más bien 5 días. Y ni pensar en acompañar esa comida con agua. La mayoría de las fuentes estaban contaminadas con lo que hoy llamaríamos residuos no potables. La alternativa: todos, incluso los más pequeños, bebían cerveza o ale. Antes de que te imagines una fiesta medieval, aclaremos, era una bebida muy suave, más segura que el agua por el proceso de fermentación. Según algunas estimaciones, un campesino podía tomar unas 8 pintas al día, y sí, los niños también la consumían. No necesitaban identificaciones falsas para conseguir alcohol. Necesitaban suerte para encontrar agua sin riesgos. El pescado también era parte del menú, pero mayormente en su versión salada o deshidratada. El fresco solo lo obtenían quienes vivían cerca de la costa. Para los demás, llegaba algo pasado, de moda y de olor. Y si ya tu estómago empieza a tambalearse, prepárate para lo que sigue: los baños. Para la mayoría, ir al baño significaba usar una vasinilla que se guardaba bajo la cama. Una vez llena, había 2 opciones: vaciarla tú o esperar a que alguien lo hiciera. ¿Y a dónde iba su contenido? Generalmente, afuera, por la ventana. Así es, la versión medieval del cuidado abajo no avisaba sobre una maceta. Era común gritar «Gardez-l'eau» antes de lanzarlo, una adaptación del francés «Garde l'eau», cuidado con el agua, aunque el líquido no era precisamente transparente. Algunas ciudades incluso regularon esta práctica. Solo estaba permitido después de las 10 de la noche. En castillos existía algo más sofisticado: el garderobe, una letrina vertical construida en las paredes, por donde el contenido caía a considerable altura
En el castillo de Dover, por ejemplo, se encontró uno con una caída de casi 21 metros. La realeza tenía tronos, pero el baño seguía siendo vertical. Si no alcanzabas a llegar a tu vasinilla, la situación se complicaba. Algunas ciudades tenían áreas comunes para aliviarse, muchas veces sobre cursos de agua. El trabajo de recolectar estos residuos recaía en personas conocidas como recolectores nocturnos, quienes transportaban el contenido fuera de las murallas. Solo podían trabajar de noche, y el aroma de su labor era tan fuerte que se les prohibía entrar a establecimientos públicos. Sin embargo, ganaban bastante bien, a veces el cuádruple de un trabajador común. El olor característico de las ciudades medievales era tan intenso que hasta los cronistas lo mencionaban. El río Támesis, por ejemplo, estaba tan saturado de residuos que fue descrito como un monstruo líquido. Papel higiénico no existía. Se usaba lo que hubiera a mano: hojas, telas, musgo o, si tenías suerte, un poco de lana. Después de una jornada a base de cereales gruesos, líquidos fermentados y escasa higiene, entenderás por qué muchos desearían volver al siglo XXI corriendo. Pero la comida y los baños eran solo una parte del desafío medieval. Un campesino promedio trabajaba la tierra con herramientas de madera y animales de tiro. Sembraba a mano y cosechaba con hoces. Durante la temporada de recolección, las jornadas podían superar las 16 horas bajo el sol. Un registro histórico señala que un agricultor consumía más de 4.000 calorías al día solo por esfuerzo físico. No necesitaban gimnasio. Con sobrevivir bastaba. Querías convertirte en artesano. Comenzabas a los 7 años. Los niños eran enviados a vivir con maestros para aprender un oficio. 6 o 7 días a la semana por más de una década. La orientación vocacional era simple. ¿Eres fuerte? Serás campesino. ¿No lo eres? Mala suerte. Algunos trabajos solo los aceptaban quienes no tenían otra opción. Los portadores de antorchas eran niños que guiaban a los ricos de noche. Los recolectores de residuos caninos vendían su contenido a curtidores. Los sueldos eran mínimos. Un jornalero ganaba 1 o 2 peniques diarios, apenas para pan. El salario mínimo no existía. Lo mínimo era sobrevivir. Con tareas físicas extremas y mala alimentación, los cuerpos se agotaban pronto. Las enfermedades eran comunes. La medicina era limitada y lo que se consideraba tratamiento hoy sería impensable. No existía el concepto de diagnóstico digital. Todo se reducía a observar síntomas y esperar lo mejor. Un simple resfriado podía ser fatal. Sin conocimiento de bacterias o virus, se creía que la causa era el aire malo o desequilibrios entre los humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. ¿Tenías fiebre? Hora de una sangría, es decir, abrir una vena, para que saliera parte de tu exceso. Otro método popular eran las sanguijuelas, que se colocaban sobre la piel para extraer impurezas. Algunos textos recomendaban usar hasta 70 a la vez. La mortalidad era altísima. 1/3 de los niños no llegaba a los 5 años y la esperanza de vida rondaba los 30 o 40 años. La peste negra eliminó cerca del 50% de la población europea en el siglo XIV. Los problemas dentales eran especialmente temidos. No existían cepillos, ni pastas dentales, ni campañas de salud bucal con sonrisas brillantes. El cuidado dental era más bien inexistente. Lo común era masticar pan lleno de piedritas y beber líquidos ácidos, lo que desgastaba los dientes rápidamente. Las caries eran tan frecuentes como los malos olores, y para colmo se pensaba que el dolor de muelas era causado por gusanos dentales. Sí, literalmente, gusanos viviendo dentro del diente.
Era una de esas teorías que suenan absurdas, pero cuando no sabes lo que es una bacteria, todo vale. Dolor agudo, no había anestesia ni cita con el odontólogo. Si gritabas lo suficiente, aparecía alguien con alicates o una especie de tenaza oxidada dispuesto a ayudarte de una sola manera, extrayendo el diente, sin limpieza previa, sin guantes, sin preguntas. A veces era el barbero quien hacía el procedimiento. Cortaba cabello por la mañana y arrancaba muelas por la tarde. Un verdadero multitasker medieval. La extracción se hacía de un solo tirón, o dos, o tres. El dolor era tan intenso que muchos necesitaban que los sujetaran entre varios. No era raro que se rompiera la raíz del diente o que quedaran fragmentos dentro, lo que generaba infecciones. Tratamiento posterior: rezar que el cuerpo aguantara. Las bocas se llenaban de dientes rotos, manchas y mal aliento, pero eso no era lo peor. En casos graves, las infecciones podían extenderse a la mandíbula, provocando abscesos y deformaciones. A falta de antibióticos, lo más efectivo era la suerte, y a veces ni eso alcanzaba. Aún así, no todo era desesperación. En sí, algunas culturas medievales se usaban mezclas herbales como dentífrico, carbón triturado, sal, ceniza o incluso vino. Pero la efectividad era discutible, y si alguien llegaba a perder todos los dientes, se recurría a dentaduras postizas muy primitivas, a veces hechas con madera, otras con dientes de animales, y en ocasiones con piezas humanas obtenidas de campos de batalla. Una sonrisa costosa y algo siniestra. Así que la próxima vez que te quejes por esperar media hora al dentista, recuerda, en la Edad Media, un corte de pelo y una extracción con suerte venían en combo.